Buenas noches. Palabra plena. A la mitad ya del año, bueno, no sé si esto es 2019 o 2020, pero esto está muy cerca del 20 ya. Pero el tiempo que nos queda debemos aprovecharlo con mucho juicio porque el país va a entrar en una etapa donde tiene que pensar mucho las soluciones en el campo de la vida convivencial, en la vida en paz. Todo esto por lo que la historia del país ha estado haciéndose, sacudiéndose en medio de todos esos avatares que a veces uno no entiende por qué, que otros le explican de un modo, otros de otro modo, y no hemos hecho el esfuercito por hacernos a una idea propia de qué es lo que en realidad nos pasa. Y es bueno hacerlo, todavía tenemos el tiempo, sobre todo ahora en este mes de julio que es, curiosamente, eso se ha dicho mucho, el mes de la libertad, ¿no? Todos los pueblos se han independizado, se han liberado, es en el mes de julio. Libertad para pensar, demorarnos un poquitico, ¿sí? Demorarnos pensando de verdad qué nos pasa en los hogares, qué nos pasa en los sitios laborales, qué nos pasa en la calle, en la cuadra, en el barrio, que generalmente es la presencia del malestar. Y entonces decimos, bueno, ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Hay que ver, de pronto uno tiene mucho que ver con esto. Por ejemplo, en el hogar hay mucho conflicto, y sobre todo en una sociedad como la nuestra, en donde le producen tanto malestar desde fuera a los actores de la vida política en forma irresponsable, eso tiene reflejos muy grandes y peligrosos en el hogar. Y uno no sabe por qué está molesto con su pareja, por qué la pareja está molesta con uno, por qué los hijos con uno. La corporación ha pensado mucho en eso y en este momento ustedes ya lo saben porque aquí han estado en este escenario los integrantes de un grupo de teatro que se llama Pareja Abierta y tiene ese tema de pareja abierta. Entonces yo se los estoy diciendo porque el 16 de este mes de julio está la presentación de Pareja Abierta en el Teatro Jorge Isaacs. Allí nos vamos a dar cuenta con esto que ellos ponen en escena de qué puede pasar con una pareja en el mundo moderno o hipermoderno o como usted lo quiera llamar, en el momento actual. Y también qué invenciones se vienen haciendo para tratar de resolver conflictos. Siempre conflictos, para inventar, para crear algo que nos ayude a paliar esta situación tan difícil en todos los campos. Y hay otra cosa, conflictos en el ambiente. Hay conflictos con las cosas que manejamos, con las cosas con las que nos tropezamos, con las cosas con las que nos relacionamos. Y entonces se llaman, entiendo yo, conflictos ambientales. Carolina, creo, podría ser eso, que hay también conflictos ambientales. Bienvenida a Palabra Plena, Carolina. Yo recuerdo que usted estuvo aquí ya hace no sé, está usted muy niña, estuve en un programa contándonos sobre el trabajo del Centro de Escucha en la Comuna 18. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué se ha avanzado? ¿Qué ha encontrado usted nuevo? ¿Cuál es su actual función allí en la Corporación Vivienda? Palabra Plena otra vez con usted, oportunosamente. Cordial saludo. Sí, hace 2 años estuve en este espacio cuando estábamos haciendo apertura al Centro de Escucha de la Comuna 18 y pues actualmente estoy trabajando en la Comuna 18 pero con un tema ya que tiene que ver más con el manejo de residuos y la higiene. Pues para contextualizar un poquito, este proyecto se hace en alianza con una organización a nivel global que se llama Rekit Ben-Kiser. En la comunidad le dicen RB, es como se le conoce. Ellos desde allí tienen todo, pues, digamos, sus productos, todo lo que tiene que ver con la línea de higiene y también de salud.
Desde la línea de higiene, pues se hizo la propuesta que actualmente estamos desarrollando en la Comuna 18. Entonces, digamos que ellos, como tienen desde su lema, ellos buscan soluciones innovadoras para tener familias más felices y hogares más saludables. Entonces dijimos, bueno, en esta búsqueda que ellos realizan desde su línea estratégica de negocio, cómo desde la Corporación Viviendo nos podemos hacer una alianza y generar un proyecto de intervención. Entonces, las dos organizaciones ya tenían presencia en la comuna 18, entonces es el territorio que se selecciona para hacer la propuesta de intervención, y desde el mes de mayo hasta ahorita el mes de julio estamos haciendo todo lo que tiene que ver una caracterización sobre el manejo de residuos y la higiene. Digamos que aquí pues lo que hemos encontrado inicialmente se parte, bueno, también la lógica que nosotros trabajamos es entender el modelo que nosotros tenemos desde la Corporación Viviendo de Teleco2 y cómo nosotros desde este modelo podemos tomar elementos que nosotros nos permiten desde otras temáticas hacer una propuesta de intervención. Entonces partimos lógicamente de todo lo que tiene que ver desde las redes y desde esa construcción de relaciones que ya teníamos anteriormente en el centro de escucha, y hemos estado como en esas búsquedas de quiénes son esos actores a nivel comunitario e institucionales que trabajan con todo el tema ambiental, especialmente desde todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos. También hemos hecho encuentros comunitarios, hemos hecho recorridos de calle para identificar cuáles son esas zonas de acumulación de residuos. Entonces, ahí también hay una lógica que trabajamos que tiene que ver con las representaciones sociales. Entonces, ¿cuál es esa relación que existe desde esa separación que yo hago en mi hogar de los residuos y cómo eso también afecta a la comunidad, ¿no? Porque digamos que alrededor de eso hay como muchos factores que inciden también en el por qué yo no tengo este hábito o estas prácticas de seleccionar los residuos, de disponerlos, de presentarlos de alguna manera, y aún más teniendo en cuenta que hay muchas personas que trabajan desde esta parte de los residuos. Por ejemplo, lo que hemos encontrado es que los recicladores, hay muchos en la Comuna 18 que trabajan, hay algunos a nivel o que ya están organizados, que pertenecen a algunas asociaciones, pero también hay otros a nivel informal. Entonces, digamos que allí lo que hemos visto es que hay muchas personas en la Comuna 18 que tienen este quehacer, pero no dentro de su comuna, sino que se van hacia otras comunas para conseguir esos residuos, por ejemplo a la Comuna 22, a la Comuna 17, a la Comuna 19, en donde se han logrado de alguna manera algunos procesos que le permiten a la gente tener estas prácticas. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo en una comunidad en donde hay unas personas que ya están organizadas y tienen un conocimiento frente al tema de residuos, deben salir de su entorno para ir a buscarlo de su día a día? Entonces es ahí donde ellos nos dicen, no, pues es que aquí en la Comuna 18 no hay algunas, las personas no tienen como esa costumbre y ellos ya no quieren abrir las bolsas y exponer su vida, ¿no? Entonces es cómo dignificamos también el trabajo de estas personas. Dignificar ese trabajo con los residuos. Hay una cosa, Carolina, que me preocupa mucho porque pues está la expectativa del cuidado del medio ambiente, del cuidado del mundo, de la naturaleza, todo esto que hay, la amenaza que está representando esta relación que hay de las comunidades con la naturaleza, todo esto y a mí me preocupa mucho porque yo me considero un hombre y un ciudadano, si es que hay ciudadanos ya que no hay, pero alguien que podría contribuir a esto, pero tengo mucha resistencia. Es decir, hay algo en mí que no me deja pensar de manera consciente, inmediata, en la responsabilidad, en el compromiso que yo debo tener con esto. ¿Ustedes se tropiezan con esa dificultad? Sí, ¿Y claro. cómo la vencen? Sí, pues digamos que nosotros incluso partimos y la lógica, digamos, a largo plazo del proyecto es cómo movilizar todo esto que tiene que ver con el consumo responsable, ¿no? Desde el momento en que yo voy y compro, yo cómo estoy asumiendo un compromiso también con mi entorno y con el ambiente frente a eso que yo voy a producir y cuál es ese manejo posterior que yo le voy a dar en cuanto a una ruta, por ejemplo, selectiva de residuos. Hay un asunto, primero, largo plazo. Sí. Aquí ya se podría empezar a fallar
si un proyecto de esta intervención no es sostenible, ¿no? Si no se mantiene y se proyecta. Afortunadamente la corporación, podemos decir, hay un antecedente de casi 2 años de construcción de centro de escucha. Allí empezaron a ponerse las bases para ir armando un cuento de concientización, podría decirse, de estas personas. Viene lo otro, ¿no? Que yo no lo he oído, consumo responsable. ¿Qué quiere decir para una comunidad? Y para mí en lo particular, que soy boquisabroso, que soy mucho. ¿Qué quiere decir consumo responsable? Sí, es desde, por ejemplo, esas cosas chiquitas que a veces nosotros no tenemos en cuenta, y digamos que el tema ambiental ya se convierte, yo creo que en una necesidad frente a toda la problemática y a las estadísticas que uno mira frente al futuro de cómo nosotros nos visibilizamos en 10 o en 20 años, y digamos que el panorama no es, digamos, muy agradable, y es precisamente por todo eso que nosotros aportamos. Entonces, como desde eso chiquito que yo voy y compro a una tienda o a un supermercado, yo cómo estoy vinculando ese producto. Por ejemplo, nosotros a veces veíamos que las mandarinas hoy en día, o el aguacate, o la semana pasada vimos una imagen de un huevo, o sea, ya en una bolsa. Entonces uno dice, bueno, ¿qué necesidad hay de una fruta que es natural yo tener que llevar a un empaque donde está en un icopor, en donde está envuelto en un plástico? Entonces, desde allí, o sea, yo cómo estoy asumiendo ese compromiso a nivel ambiental frente a esa compra que yo estoy haciendo, y a reducir de alguna manera también ciertos consumos que después eso no va a tener ninguna forma de reusar ni de reutilizar. Entonces, es desde esa conciencia que yo tengo desde cuando voy y compro un producto. Fíjese que estas cosas, por ejemplo, yo no las, porque yo compro todo lo que se me antoja, lo que quiero, pero vamos a ver los avisos de la corporación. Y regresamos aquí en este punto que es muy importante. Me gusta mucho que esa reflexión comience por descubrir la capacidad que yo tengo como consumidor, porque yo compro lo que quiero, y ese cuento, cómo se está manejando. Estamos con Carolina Aguirre, que tiene la responsabilidad de un proyecto que la corporación maneja en la Comuna 18, y nos está contando y nos está provocando sobre qué podemos hacer para que las expectativas de duración del planeta, las expectativas de duración de la vida sean viables. Cuando regresemos, seguimos hablando de este tema. Somos Corporación Viviendo, una organización privada sin ánimo de lucro, que realiza procesos de intervención comunitaria orientados al desarrollo humano integral, abordando situaciones problemáticas que conducen a las personas más vulnerables a estados de mayor exclusión y marginalidad. Buscamos promover la solidaridad y el fortalecimiento del tejido social comunitario, como un medio para que junto a ellas busquemos estrategias para la solución de nuestros problemas. El aspecto principal de nuestra filosofía es el crecimiento y el desarrollo humano, para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y las comunidades. No cambiaremos la realidad en un día, pero lo intentamos todos los días. Inténtalo con nosotros.
Otra vez recordarles que el 16 de julio en el Teatro Isaacs se va a presentar Pareja Abierta y es una recreación sobre el manejo de conflictos. En los conflictos familiares también hay residuos, hay restos y esos restos son los que más mortifican y hay un manejo de eso y la corporación quiere aproximarse a este tipo de soluciones. Pero hoy estamos con el tema de residuos sólidos, residuos ambientales, de manera que yo puedo, Carolina, desde mi decisión de comprar, de consumir, puedo ya empezar a tener conciencia de este manejo responsable de esos residuos. Claro que sí, porque es también desdibujar esa lógica de lo lineal, ¿no? Entonces yo compro, consumo y desecho, sin saber cuál es ese destino de ese residuo. Pero en cambio ahorita pues ya es más la lógica de todo lo que tiene que ver con el consumo circular. Entonces desde esa decisión que yo tomo de qué es lo que yo estoy consumiendo, cómo lo consumo y qué va a pasar posteriormente después de yo usarlo, ya hay un consumo responsable frente a eso que yo estoy por ejemplo, comprando. Podría pasar que si una señora se peina el cabello y tira los cabellos ahí a lavamanos, eso va produciendo un efecto que al final se tapó la cañería, pero uno puede ser inocente. Exacto. De eso. ¿Eso se puede evitar? Sí, claro, pues eso tiene que ver también con todo de conocer cuáles son esas prácticas, ¿no? Porque precisamente ahorita estamos caracterizando cuáles son esas prácticas para después decir, bueno, estas son y ahorita qué es lo que nosotros vamos a proponer para modificar de alguna manera esas prácticas que son muy culturales, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo tener ciertas acciones y yo no tengo esa conciencia o esa sensibilización de que eso que yo estoy haciendo afectó mi entorno. Entonces es partir de eso también, ¿no? Desde lo chiquito, desde lo pequeño, yo también contribuyo a todo este problema que es tan grande y es tan global y tan complejo también, porque ya hay un punto que es muy álgido. Entonces decir, bueno, ¿cómo desde eso, como decíamos ahorita, desde esa acción chiquita que yo puedo hacer, también estoy aportando a ese cambio que uno a veces cree que como es tan grande, eso chiquito no va a transformar, pero pues es la suma, ¿no? O sea, todo lo que podemos hacer, muchas cosas chiquitas, muchas personas, pues digamos que va a incidir en ese cambio que nosotros estamos buscando. Entonces parte mucho desde la relación entre los grandes saltos y los pequeñitos pasos. Pero mire, me parece muy interesante, muy importante que nosotros podamos ir, por ejemplo, como sincronizándonos con esta intervención de la corporación, del modelo. Caracterizar. Yo antes no entendía lo que era caracterizar. Esa caracterización que ustedes hacen a nivel general, ¿se puede hacer en una casa? Digamos, uno puede decirle un día a la mujer, a la hija, al hijo, sentémonos un momento, vamos a caracterizar el consumo de este hogar, ¿sí? ¿Puede claro, ser? Incluso ahorita en julio vamos a entrar en la etapa de diligenciamiento de encuestas y es a nivel de hogar, porque precisamente todos estos residuos se producen a nivel de familias y cómo es ese consumo de las familias. A nivel ambiental, por ejemplo, lo que a veces se hace es pesar todos los residuos y mirar cuánto se está produciendo, de qué manera se está haciendo la separación de residuos. Entonces digamos que sí, es la base. Yo creo que el hogar es la base para nosotros trabajar este tema, porque empieza desde allí, incluso desde un acto individual y familiar, porque es muy cultural, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Entonces sí necesitamos, como sea, conocer cuáles son esas prácticas a nivel familiar para nosotros después generar una propuesta y decir, bueno, desde el hogar, ¿qué podemos plantear? Y desde la comunidad, ¿qué es lo que también nosotros vamos a empezar a movilizar para generar estos cambios que nos interesan? Porque lo que tú decías ahora, ¿no? Lo del modelo, la intervención con el modelo, cotejar todo esto, porque eso quiere el modelo también, es que cada sujeto descubra la implicación que tiene en lo que le pasa. Sí. Es decir, que si a mí se me tapa la cañería, yo simplemente no eche un abajo al alcalde sino que diga, bueno, ¿qué tuvimos que ver nosotros con esto? Es un asunto de corresponsabilidad. Corresponsabilidad. Esa responsabilidad va produciendo sujetos
que van ayudando a que la red, porque me dices que se va formando una red y que las cosas van teniendo una dinámica allí muy interesante. Entonces, que esa red se sostenga, que sea sostenible también y que a la vez tenga unos efectos de transformación, al final de cuentas, ¿no? Sí. Convertir un sujeto irresponsable que compra y desecha y bota y tira y que hace ruido porque compró un aparatazo así todo grande. Pero también es porque uno desconoce, ¿no? Eso es lo que encontramos, que muchas veces uno dice, no, es que la gente no recicla o tiene ciertos hábitos que no son adecuados, pero cuando uno indaga, la gente no sabe realmente cómo hacerlo, porque hay también unas falencias a nivel estatales, podríamos decirlo de alguna manera, claro. Y al no tener una ruta selectiva, al no tener algunas claridades, pues las personas a veces, lo que nos hemos encontrado, algunas personas sí tienen unas prácticas de reciclaje, pero no saben qué hacer después de ese reciclaje, porque ¿qué es lo que pasa? Yo pueda que yo haga una separación de residuos y cuando yo lo dispongo afuera de mi casa, igual el carro recolector se lleva todo, entonces allí no hay, digamos, como un trabajo, entonces a veces como que la gente dice, bueno, ¿yo para qué reciclo si al final el carro va a coger y se va a llevar todo? Entonces empezar a decir, bueno, ¿a quién le debo entregar los orgánicos? ¿A quién le debo entregar los aprovechables, los no aprovechables, a quién se los debo pasar? Y entonces eso es algo que uno no conoce y es empezar desde allí. Y uno dice, no, yo qué me voy a poner eso, que vea esa señora que anda en la carreta, antes era no tenía nada y ya tiene un camión, yo qué me voy a poner a ayudarle en eso. Sí. Hay ese prejuicio que no deja, ¿no? Que perturba también la acción humana y que no deja hacer lo que tú dijiste, corresponsabilidad, ¿no? Exacto. Eso, sí. Ese hecho de... Bueno, y en la Comuna 18 hay una respuesta de esa comunidad. Sí, hay acciones. Así como identificamos lo digamos, como lo que uno intenta cambiar, esas cosas que a veces, digamos, uno dice cuáles son esos hábitos que no son tan responsables, pero asimismo también hay muchas acciones y también esas potencialidades que tienen las comunidades. Se trata también de identificar eso, ¿no? ¿Qué están haciendo ya los actores para abordar ese tema? Entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay un comité ambiental que es muy fuerte y realiza varias acciones, que es movilizado por personas también de la comunidad. Entonces son acciones chiquitas y de eso se trata, ir mirando cuáles son y cómo nosotros también podemos entrar posteriormente a potenciar todo esto que se está haciendo. ¿El Estado ha tenido una respuesta o todavía no entra a asumir corresponsabilidad también institucional, ¿no? Políticas públicas que vayan favoreciendo eso? Sería muy interesante ir también como caracterizando eso, ¿no? Sí. Es decir, qué tipo de políticas se están implementando, cómo se están auspiciando los grupos, los sectores, los actores que están contribuyendo a este tipo de prácticas. Sí, precisamente en esa identificación de red de actores institucionales, pues uno ve esa respuesta estatal, sin embargo, pues con muchas cosas todavía por mejorar, ¿no? Eso es lo que uno encuentra realmente. Yo sé que voy a ir cambiado a la casa porque yo no había pensado en este tema de que yo puedo, a través de decisiones en pequeñas, la fase del consumo y pequeñas, contribuir a este macro problema que hay. Carolina, ya tenemos que dejar ahí y esperar a que no 2 años, sino que ahora rápido, cuando venga esta segunda fase, entonces nos cuente más sobre eso, porque este es un tema a largo plazo, como usted dijo. Bueno, gracias por estar en Palabra Plena y la esperamos de nuevo. A ustedes muchas gracias por seguirnos en este deseo que es insatisfactorio de la Corporación Viviendo. No se satisface esa corporación viendo qué estrategias establece para que la filosofía de la inclusión sea posible y desemboque en actos políticos de paz y de convivencia. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. No se les olvide, conviden, lleven a todos los que puedan el 16 de julio al Teatro Jorge Isaacs. Es la presentación de Pareja Abierta. Aprendamos a resolver conflictos familiares. Nos vemos.